Bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que veníamos viendo hasta ahora. Ujú. Te apago. Ahí está. Gracias, Mica, porque si no hace eco. Eh, habíamos, habíamos llegado hasta la ley 1420, ¿sí? Y bueno, habíamos hecho referencia a sus características, a los objetivos, ¿sí? Que tenían que ver con la formación del ciudadano nacional, del ciudadano argentino, a causa de toda esta ola inmigratoria, principalmente europea, que requería de una homogeneización cultural, ¿sí? Ese era uno de los objetivos, el más fuerte, el más importante. El otro de los objetivos era la disminución del analfabetismo, ¿sí? En el territorio nacional había una, un gran porcentaje de analfabetos, de personas analfabetas, eh, durante la presidencia de Sarmiento, si se acuerdan, volvemos para atrás. Durante la presidencia de Sarmiento se llevó a cabo un censo que arrojó que más del 80% de la población en el territorio nacional era analfabeta. Y entonces ese era otro de los objetivos de la ley. Esperen que se conectó alguien. Bien. Entonces, eh, homogeneización cultural para formar el ciudadano nacional y alfabetización eran los dos grandes objetivos de esta ley, de la ley 1420, sancionada en 1884 y eh, lo que yo siempre les digo es que nunca pierdan de vista en qué contexto histórico se da esta ley. Si recuerden, inmigración masiva, inmigración europea. La inmigración europea se da a causa de eh, lo que se conoce como, si se quiere, la alimentación al modelo agroexportador, ¿sí? Porque justamente esta inmigración, estos sujetos, estos inmigrantes venían a trabajar en las tierras eh, para producir lo que era la materia prima que luego se iba a exportar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la inmigración alimentaba este modelo agroexportador. Eso, digamos, no lo pierdan de vista. Y por otro lado, tenemos otro gran fenómeno en el territorio nacional, que es el de la expansión territorial, ¿sí? Recuerden que en esta época también se lleva a cabo lo que son las denominadas o la denominada conquista del desierto, ¿sí? Que lo que buscaba era justamente expandir los límites territoriales de, eh, de lo que en ese momento era la nación argentina. Recuerden que la Patagonia y el norte del país estaba ocupado por pueblos originarios, ¿sí? Eh, en ese momento se daban en simultáneo estos dos fenómenos, la inmigración europea, la expansión territorial y la formación del Estado Nacional, ¿sí? Eh, uno de los pilares de la formación del Estado Nacional es esta ley, la ley 1420. ¿Por qué? Justamente porque a través de esta homogeneización cultural, a través de la formación del ciudadano argentino, lo que se buscaba era justamente poder gobernar a ese ciudadano argentino, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de una ley que es un pilar para la fundación del Estado Nacional. Bien, ¿qué sucedió después? Eh, como como les dije en la clase anterior, la inmigración europea y no solamente trajo
mano de obra, no solamente aportó mano de obra, sino que también lo que produjo esta inmigración fue una, digamos, yo se los dije así metafóricamente, en las valijas traían ideas los inmigrantes, ¿no? Se lo dije así metafóricamente, y justamente, además de mano de obra, las personas que venían de Europa venían con algunas ideas formadas acerca eh, de luchas populares, de movimientos sociales, de huelguismo, ¿sí? De conquistas laborales, eh, y lo que va a suceder es que se van a comenzar a formar eh, partidos políticos distintos a los que venían gobernando hasta este momento, ¿sí? Que eh, eran lo que se conocen como la oligarquía conservadora, ¿sí? Y en este caso el liberalismo. Entonces, se van a formar partidos políticos nuevos como el anarquismo, el comunismo, sí, el comunismo también, el socialismo, ¿sí? Y principalmente uno de los grandes partidos políticos históricos a nivel nacional, que es la Unión Cívica, ¿sí? Esto por ahí no lo escribí acá en el Power, pero es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Se funda la Unión Cívica, que hoy la conocemos como Unión Cívica Radical, y va a llevar a cabo un movimiento revolucionario eh, que justamente buscaba la, eh, la libertad democrática y la transparencia en las elecciones, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Hasta este momento, las elecciones para elegir presidente, diputados, ¿sí? Eran caracterizadas por el fraude, ¿sí? Estaban caracterizadas por el fraude electoral. Entonces, por ejemplo, sucedía que votaban a mano alzada, ¿sí? Es decir, levantaban la mano para votar, o votaban más de una vez una misma persona, ¿sí? O había amenazas para votar por un cierto candidato. Es decir, había todos una serie de artilugios eh, que terminaban en un fraude electoral para que, en definitiva, terminen ganando los mismos de siempre, ¿sí? Porque si ustedes se fijan en la historia, van a ver que los nombres Mitre, Sarmiento, Avellaneda siempre van a aparecer en el gobierno de alguna u otra manera, o como presidente, o como secretario, o como cónsul, o como embajador, siempre van a aparecer los mismos, ¿sí? Porque justamente la idea, la forma de gobierno se basaba en esto, en el conservadurismo, en mantenerse en el poder, eh, digamos, a partir del fraude electoral. Entonces, la Unión Cívica, en ese momento, lo que hoy conocemos como la Unión Cívica Radical, se forma justamente para luchar contra ese fraude electoral. Entonces, en 1896, no, perdón, 1890 no, perdón, tampoco era, se me fue el año. 1890 se me fue el año. 1896 creo que fue. Esperen que lo voy a buscar, lo voy a googlear, ¿eh? Esto no. ¿Cómo puede acordarse todas las fechas, profe? Del parque. 1890. 1890 se lleva a cabo lo que se conoce como la Revolución del Parque, ¿sí? Que es un levantamiento armado justamente a manos de la Unión Cívica,
que se enfrenta a la policía, ¿sí? Justamente esta revolución del parque, eh, lo que, lo que vino a demostrar fue, o sea, fue un enfrentamiento con la policía armado, a los tiros, a los golpes, ¿no? Fue este, una revuelta así bastante popular, bastante importante. Eh, lo que vino a demostrar fue que estaban empezando a aparecer nuevos grupos sociales que hasta este momento no estaban contemplados o estaban de alguna manera eh, ocultados o ninguneados, si se quiere, por los gobiernos del momento. Principalmente estamos refiriéndonos a la clase media, ¿sí? Cuando hablamos de la Unión Cívica en este momento hablamos de la clase media en general. Entonces, esta clase media lo que buscaba era justamente formarse, organizarse como partido político para, eh, en definitiva, en un momento, llegar al gobierno y al poder y a la posibilidad de llegar a la presidencia, a la gobernación, ¿sí? Que hasta ese momento era algo impensado, ¿sí? Porque recuerden que siempre en este país, en esta nación, aquellos que detentaban el poder, aquellos que gobernaban, eran los que tenían una posición económica acomodada, eran los que nosotros siempre hablamos de la élite, ¿sí? Siempre la élite era la que detentaba el poder, era la que gobernaba. Entonces, la inmigración, ¿sí? Además de lo que vimos acá, con la ley 1420, ¿sí? Con esta necesidad de formar la cultura nacional, todo lo que vimos, empiezan a pasar estas cuestiones, y empiezan a formarse partidos políticos que se forman en base a ideas revolucionarias, como el socialismo, el anarquismo, ¿sí? Bien, cerramos paréntesis. Esto va a tener repercusiones en lo inmediato y en lo que viene ahora. Eh, luego de la sanción de la sanción de la ley 1420, que recuerden que era la ley que establecía la obligatoriedad, la gratuidad, ¿sí? La laicidad de la educación primaria, luego de la sanción de esta ley, lo que empezó a suceder es que el gobierno nacional, principalmente, y las provincias, las distintas provincias, observaron que a pesar de esta ley, había todavía un déficit muy importante en cuanto a la educación, ¿sí? Seguía habiendo un nivel muy alto de analfabetismo, ¿sí? Y las provincias no podían, en muchos casos, no podían costear, o sea, no podían financiar, no podían pagar el costo de la educación primaria en cada una de las provincias, porque recuerden que todavía estábamos en procesos de expansión territorial. Entonces, tal vez las provincias destinaban los recursos a la expansión territorial, es decir, a militarizar los límites para combatir a los pueblos originarios, ¿sí? Y les quitaban el financiamiento a la educación y a otros ámbitos. Entonces las provincias se veían imposibilitadas de financiar justamente las escuelas. Y esto traía aparejado que todavía había una gran cantidad de personas que no asistían, a pesar de que era gratuita, obligatoria, ¿sí? No asistían a la escuela y había un gran porcentaje de analfabetismo, ¿sí? Entonces, en 1905, un diputado, de apellido Laínez, presenta un proyecto de ley que establecía que el Estado Nacional
podría fundar, crear escuelas y sostenerlas económicamente, escuelas primarias, infantiles, mixtas y rurales, en las provincias que lo soliciten, ¿sí? Es decir, en aquellas provincias que se vean desbordadas y que no puedan financiar la educación elemental en cada una de sus provincias, en cada territorio, ¿sí? Provincial. Eh, entonces, esta ley funcionó por algunos años y se crearon ahora no tengo el número exacto, pero se crearon una gran cantidad de escuelas bajo esta ley, que eran escuelas que se llamaban fiscales, escuelas fiscales, que dependían, o escuelas laínes, que dependían directamente de Nación, del Estado Nacional, y no del Estado provincial. ¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque recuerden que, volvemos para atrás, fíjense cómo todo se va relacionando, recuerden que en la Constitución de 1853, ¿sí? Y en el artículo específicamente número 5, que todavía está vigente al día de hoy, se establecía que cada provincia tenía que asegurar la educación primaria en su territorio. ¿Sí? Entonces, esto fue un doble problema para ese momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por un lado se criticaba esta ley y de hecho luego se terminó derogando, eliminando la ley, porque justamente iba en contra de este artículo. O sea, era inconstitucional. Acuérdense lo que habíamos hablado en una clase, que una ley no puede contradecir a la Constitución Nacional. ¿Sí? Entonces acá ya estamos hablando de una ley inconstitucional, pero que funcionó por varios años y que de hecho funcionó porque se abrieron un montón de escuelas en distintas provincias. Hay, a ver si tengo abierta acá la plataforma. Hay un cuadrito muy interesante que está bueno para analizar esto en el texto que yo les dejé en la clase. A ver si está. Sí, acá. Hacer un poco de zoom. Acá está, hasta el año 1936 estuvo vigente la ley Laínez, ¿sí? O sea, estuvo vigente bastantes años, 31 años para ser exacto. Fíjense, eh, acá está detallado cuántas escuelas había en cada provincia, ¿sí? Y está discriminado cuántas eran provinciales y cuántas eran laínes. Y fíjense, si hacemos un análisis así bastante rápido, nos podemos dar cuenta que las provincias que tenían mayores dificultades económicas eh, tenían más escuelas laínes que escuelas propias provinciales. Fíjense, La Rioja, por ejemplo, 33 escuelas propias provinciales y 206 escuelas laínes. Tucumán, 195 escuelas provinciales contra 318 escuelas laínes. Santiago del Estero, 187 escuelas propias provinciales contra 502 eh, laínes. Y laínes, acuérdense que eran escuelas que eran financiadas por el Estado Nacional. Y, por ejemplo, fíjense en el caso de Buenos Aires, que Buenos Aires siempre económicamente fue eh, superior a todas las otras provincias. Fíjense, 2.166 provinciales y 198 laínes. ¿Sí? O sea, una distancia enorme entre las provinciales y las laínes. ¿Esto qué nos quiere decir este cuadro? Así, que efectivamente la ley funcionó, ¿sí? Y que de alguna manera cumplió su objetivo de
realizar un apoyo a las provincias que no podían sostener la educación provincial, la educación en cada provincia, ¿sí? En cada territorio provincial. Pero ¿cuál fue el problema? En principio que era una intromisión del Estado Nacional en la educación provincial, que eso lo vimos recién, que va en contra del artículo quinto de la Constitución, ¿sí? Y en segundo lugar, si estamos hablando de escuelas provinciales, digamos, estamos hablando de provincias que tenían dificultades para sostener económicamente a las escuelas, ¿sí? Tenemos que pensar que las escuelas de las provincias, y si las comparamos con escuelas financiadas por el Estado Nacional, iba a haber una distancia importante entre la calidad del edificio, ¿sí? La formación de los docentes, la calidad de los materiales. Entonces yo lo puse acá como una competencia desleal, ¿no? O sea, de alguna manera la gente, las personas optaban por las escuelas nacionales, las fiscales, las de la ley Lainez, porque eran mejores que las provinciales, ¿sí? Y eso, además, era un problema porque había dos circuitos educativos distintos, con contenidos distintos, ¿sí? Con organizaciones distintas. Estaba la provincial por un lado y la Lainez por el otro, ¿sí? Se había formado un sistema educativo paralelo. Entonces esto, como fue tal desorganización, se terminó eliminando en definitiva porque fue todo un despiole, digamos, hablando mal y pronto. Eh, pero, ¿qué es lo importante de esta ley? ¿Por qué, digamos, la remarcamos por qué la tomamos como un hecho relevante? Porque en primer lugar nos da la pauta de el, el poco alcance que tuvo hasta ese momento la ley 1420, que parecía que venía a resolver todos los problemas educativos hasta el momento. Pero vimos que en realidad seguía teniendo, digamos, dificultades en su aplicación. ¿Por qué? Porque el territorio nacional, el país en general, eh, es, es muy complejo y tiene realidades totalmente distintas en todo el territorio nacional. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, volvemos a la idea anterior. Eh, la, la ley 1420 no fue suficiente, entonces lo que se buscó fue, de alguna manera, ir reformándola. ¿Sí? Uno de estos intentos de reforma fue la ley Lainez. Y después empezaron a aparecer, cuando digo aparecer lo digo metafóricamente, ¿no? Porque sabemos que esto no es de un día para el otro, eh, empezaron a surgir nuevos intentos de reforma. Y acá va a tomar sentido lo que les expliqué recién de la Unión Cívica y de estos movimientos populares que se formaron a causa de la inmigración europea. ¿Sí? Bien, ¿se acuerdan que recién les dije que con la Revolución del Parque la Unión Cívica buscaba eh, que las elecciones sean transparentes, ¿sí? Eh, universales, que sean secretas, ¿sí? Bien, con el pasar de los años, finalmente se logra se logra imponer esta postura. Pasaron varios años porque recién en 1912 se sanciona la ley Sáenz Peña, ¿sí? De elecciones del voto secreto
universal y obligatorio para varones mayores de 18 años. Las mujeres todavía no podían votar en este momento. Este, en 1912 se sanciona esta ley del voto universal, obligatorio y secreto, que luego da como resultado la victoria de la Unión Cívica en 1914 en las elecciones legislativas. ¿Sí? Las elecciones legislativas son las que votamos ahora este domingo. Entonces, en 1914, finalmente la Unión Cívica logra su cometido de llegar al gobierno en un principio en la Cámara en el Congreso, ¿sí? Diputados y senadores. Bien. Y luego, en 1916, es electo el primer presidente. ¿Se acuerdan que les dije que Argentina tiene un montón de primeros presidentes? Bueno, este es otro de estos primeros presidentes. En 1916 es electo el primer presidente bajo la ley Sáenz-Peña, ¿sí? Del voto secreto, obligatorio y universal, universal entre comillas, porque era para varones solamente, para hombres, ¿sí? Es electo Hipólito Yrigoyen, que venía justamente de este partido político que era la Unión Cívica. Es decir, Hipólito Yrigoyen pertenecía a este movimiento revolucionario que en ese momento era la Unión Cívica, que no es nada que ver con la Unión Cívica de hoy, nada que ver, ni se compara, este, pero es el primer presidente popular, digamos, que surge de los movimientos revolucionarios populares en nuestro país. Y también es el primer presidente bajo esta ley de voto secreto obligatorio y universal. Bien, ahora, unos años antes, voy y vengo, por ahí las mareo con esto, pero es importante hacer este ida y vuelta, ir y venir. Unos años antes, un diputado, específicamente en el año 1900, hoy estoy medio perdido con los años, pero fue más o menos por ahí, esos años. Déjenme buscarlo. Saavedra Lamas. Déjenme ver. 1900, no, en 1916 se deroga. En 1915. Ahora me acordé. En 1915, un diputado llamado Saavedra Lamas y un pedagogo llamado Víctor Mercante eh, envían al Congreso, recuerden que habíamos visto cómo un proyecto se convierte en ley, sí, bueno. Saavedra Lamas y Víctor Mercante en 1915, no sé por qué no lo puse acá el año, tendría que haberlo puesto, así me acordaba, 1915, bueno, cualquier cosa. 1915, en 1915 envían al Congreso y se termina aprobando este proyecto de ley para reformar el sistema educativo. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Unión Cívica, con la revolución, con esto, con lo otro? Bueno, ahora lo van a entender. Bien, fíjense, lo voy a... Esperen, perdón que vaya y venga, pero vamos a ordenar las cosas. Ahí está, para que quede cronológicamente, porque me estaba molestando eso, que no quede cronológicamente. Ahí está, ahora sí. Y es importante verlo también cronológicamente, ¿no? Entonces, la Unión Cívica gana en estas elecciones de 1914 y en 1915, o casualidad, hay una reforma del sistema educativo. Este proyecto se aprueba,
¿sí? Y se transforma en ley. Es decir, que se reformó en este momento esa ley. Se reformó el sistema educativo, ¿sí? Esta ley lo que buscaba era darle una reforma a esta ley, a la 1420, ¿sí? Buscaba reformar, cambiar esa ley. Entonces, ¿cuál era, digamos, cuál eran los puntos importantes de esta ley, de la reforma de Saavedra Lamas y Víctor Mercante? El primer punto de esta ley era darle, o sea, el espíritu de esta ley era darle una orientación técnica a la educación, y una orientación práctica, manual, ¿sí? Que esté relacionada con las artes y los oficios, cosa que la ley 1420 no contemplaba como tal. Si ustedes se fijan los contenidos de la ley 1420, van a ver que las cuestiones manuales, prácticas y relacionadas con artes y oficios no aparecen tanto, sino que aparecen más contenidos de orden enciclopedista, ¿sí? Geografía, matemática, historia universal, ¿sí? Ese tipo de contenido. Entonces lo que buscaba esta reforma era mantener esos contenidos, pero darle una orientación técnica también a la educación. ¿Cuál era el problema? Y acá van a entender, creo yo que van a entender, por qué aparece esta reforma en este momento histórico. ¿Cuál era el problema acá de esta ley? ¿Y por qué fue después criticada? Y una vez que Hipólito Yrigoyen es presidente, una de las primeras cosas que hace es: me derogan esta ley ya, muchachos, no la quiero. Volvemos para atrás a la ley 1420. ¿Cuál era el gran conflicto, el gran punto de inflexión de esta ley, de esta reforma Saavedra Lamas? Que lo que buscaba era reducir la cantidad de colegios nacionales en el territorio nacional, ¿sí? Quedando solamente 4 o 5 en algunas ciudades importantes del país. Cuando digo importantes, digo en cuanto a tamaño, ¿sí? Ciudades grandes, como Buenos Aires, Mendoza, ¿sí? Las capitales de las provincias. Solamente una por provincia, ¿sí? Un colegio nacional por provincia. A ver, les pregunto a ustedes, a ver si me prestaron atención en las otras clases. ¿Por qué a ustedes les parece que este fue un punto de crítica y de ataque importante a esta reforma Saavedra Lamas? ¿Qué les parece? Tengan en cuenta lo que les dije recién de la revolución del parque, de la unión cívica, de la clase media, ¿sí? ¿Por qué, digamos, fue un conflicto esto de la reducción de los colegios nacionales? ¿Qué les parece? Em, Piensen en, piensen en quiénes se formaban en los colegios nacionales. ¿Quiénes se formaban en los colegios nacionales? em, a los chicos, a los de clase media puede ser, No, justamente no. Ahí está la cuestión. a En los los co- de que eran, que buscaban alfabetizarlos, no, tampoco. ¿no? Los Ah, colegios nacionales, volvemos para atrás, a ver si, no sé si está por acá, sí. Los colegios nacionales, ¿sí? El primero fue fundado por Bartolomé Mitre, el Colegio Nacional Buenos Aires. Estaba destinado, que todavía existe, dicho sea de paso,
y que de alguna manera mantiene ese espíritu todavía, estaba destinada a la formación preuniversitaria. Y como les dije, casi todas las clases, ¿quiénes accedían a la universidad? Los de la clase De alta. clase alta. Gente, ¿sí? O sea, fíjense, esto es, digamos, una forma también de entender cómo hay luchas de poderes dentro de los proyectos educativos, ¿sí? Fíjense, ¿qué era lo que buscaba este proyecto de reforma? ¿Sí? Era justamente reducir los colegios nacionales. ¿Para qué? Para que la clase media se oriente a esta educación, a la educación técnica. ¿Sí? Entonces, yo pónganse en la cabeza de estos tipos un momento. ¿Qué digo yo? ¿Qué pienso? Yo les voy a cerrar todos los colegios nacionales del país para que no se puedan formar, para que no puedan acceder a la universidad y por lo tanto formarse como futuros gobernadores del país, ¿sí? Y en cambio, les voy a dar una educación más relacionada a lo laboral, ¿sí? Para que no les interese llegar al Colegio Nacional, sino que se queden con la formación laboral y se queden ahí plantados, ¿sí? Es lo que se conoce como teoría del desvío, ¿sí? La teoría del desvío. Justamente lo que se buscaba era de alguna manera desviar a la clase media que se estaba formando, que digamos, si se quiere, llegaron un poco tarde, porque la Unión Cívica en este momento ya había llegado al poder en las elecciones anteriores, ¿sí? No, me pasé. Habían llegado al poder en las elecciones anteriores, o sea, la clase media ya estaba en el poder, ¿sí? Lo que buscaba era justamente desviar a la clase media de la posibilidad de gobernar y de llegar a los puestos presidenciales eh, en la, digamos, en el gobierno del país, presidencial, de gobernador y todos los demás, diputados, senadores. Llegó un poco tarde el proyecto, si es que tenía ese objetivo en realidad. Obviamente, Saavedra Lamas y Víctor Mercante nos decían, sí, la verdad que nosotros quisimos hacer esto porque somos jodidos, sino que lo defendían desde otra postura y que, si se quiere, tenía cierto sentido porque buscaban de alguna manera modernizar el sistema educativo, pero uno entiende que no es casual, sobre todo cuando hablamos de esta reducción de colegios nacionales. Si hubiesen dejado los colegios nacionales como estaban, bueno, por ahí se perdonaba un poco más. Pero se entiende, digamos, que con esta reducción de colegios nacionales en el territorio, lo que buscaban era justamente eso, frenar la clase media para que no se forme en estos colegios nacionales y que no llegue a la universidad. ¿Sí? Era, digamos, un proyecto de reforma bastante elitista y discriminador. ¿Sí? Tenía como este espíritu discriminador este proyecto de Saavedra Lamas. ¿Cómo estaba organizado? De hecho, la ley estuvo vigente un año, ¿sí? Como les dije recién, se aprueba en 1915, pero una vez que Hipólito Yrigoyen es electo presidente, dice no, muchachos, me eliminan esta ley porque es antidemocrática, y se vuelve a la 1420, ¿sí? ¿Cómo estaba organizada el sistema educativo según la reforma de Saavedra Lamas y Víctor Mercante? Tenía una escuela primaria con conocimientos básicos, ¿sí? Como lo establecía la ley 1420, ¿sí? Matemática, historia, los conocimientos básicos que vimos con la ley 1420, que duraba 5 años, ¿sí? E incorporaba
que esto es bastante novedoso también, incorporaba una escuela intermedia, que acá estaba, digamos, el engaña pichanga de esta reforma. La escuela intermedia duraba 3 años y estaba orientada a los conocimientos prácticos, ¿sí? Por ejemplo, el dibujo aplicado, ¿sí? Que era útil para distintos oficios del momento. Entonces, ¿por qué les digo que era el engaña pichanga? ¿Por qué? Porque a los de la clase media les convenía llegar hasta esa escuela intermedia para después acceder a un trabajo este, en un oficio cualquiera, ¿sí? Y no continuar con la escuela secundaria que era para formarse para luego ir a la universidad, ¿sí? Entonces ahí estaba la cuestión. Eh, entonces, esta reforma lo que buscó fue darle una orientación técnica a la educación, reducir los colegios nacionales, que es donde, digamos, se la criticó duramente, y es por eso que después Hipólito Yrigoyen la termina derogando, y, digamos, lo que buscaba de forma oculta era desviar, por eso hablamos de una teoría del desvío, desviar a la clase media de el acceso a la universidad, ¿sí? Para que no se formen en las universidades y por lo tanto que no puedan acceder a cargos de poder. Porque recordemos que en este momento histórico, el que podía acceder a la universidad, luego podía acceder a un cargo de poder con mucha más facilidad. Hoy es otra historia, ¿no? Eso es un poco más complicado, eh, pero en ese momento era de esta manera. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto de por qué eh, se quería reducir la cantidad de colegios nacionales? Sí, profe. Ahora sí. Bien. Sí, profe. Obviamente, Hipólito Yrigoyen la deroga y vuelve todo para atrás. Los colegios nacionales que se habían cerrado se vuelven a abrir, ¿sí? Porque justamente lo que quería, lo que buscaba Hipólito Yrigoyen era democratizar el acceso de la clase media a estos colegios nacionales. Bien. Durante el irigoyenismo se da otra reforma importante en lo educativo, que es la reforma universitaria del 18, y la reforma eh, que tiene lugar en la Universidad de Córdoba en 1918. No voy a entrar mucho en detalle, pero en concreto lo que les puedo decir es que la Universidad de Córdoba, recuerdan que fue la primera universidad, este, una de las primeras universidades de América y la primera universidad en nuestro territorio nacional, que había comenzado con una orientación eminentemente religiosa de la religión católica apostólica romana y que continuó así, continuó con el mismo espíritu hasta 1918, ¿sí? Antes, recuerden que con anterioridad, a ver si lo escribí por acá, no, muy mal lo mío, bueno, no puse las otras universidades, pero bueno, no importa. Se habían creado hasta ese momento otras universidades como la Universidad de Buenos Aires o la Universidad Nacional de La Plata, que tenían carreras que eran más modernas, como ingenierías, ¿sí? Sobre todo la de La Plata, y que a comparación de la de Córdoba estaban, en cuanto a los contenidos, eh, bastante más avanzadas que la de Córdoba, en cuanto a contenidos y metodología, ¿sí? Esto lo explico así rápidamente para no entrar en demasiado detalle.
Entonces, ¿qué sucede? La Universidad de Córdoba se había quedado en el tiempo, para decirlo de alguna manera. Se había quedado en el tiempo y se seguían enseñando eh, contenidos que estaban desactualizados, que digamos se habían quedado en el tiempo con, por ejemplo, textos o libros que digamos ya no estaban más vigentes, para decirlo de alguna manera, y se seguía eh, todavía la tradición religiosa. Entonces, este movimiento, esta huelga estudiantil de la Universidad de Córdoba, exigió una actualización de los contenidos, digamos, llevaron a cabo una huelga estudiantil, una huelga, ninguno iba a estudiar, era como un paro de estudiantes, ¿sí? Una huelga estudiantil que exigía, en primer lugar, la actualización de contenidos, ¿sí? Y la eliminación de los contenidos vinculados a la enseñanza religiosa. Y después también exigían una mayor participación estudiantil en el gobierno de la universidad, ¿sí? Es decir, que los estudiantes puedan participar, que eso, digamos, hasta el día de hoy funciona así. Y si ustedes conocen alguna universidad, eh, por ahí esto lo entiendan mejor. Tal vez en el IPES no se da tanto, aunque hubo algunos intentos de hacerlo, pero no se da tanto. Eh, los estudiantes tienen voz y voto en las decisiones que se toman en la universidad, en el gobierno de la universidad. Se eligen representantes estudiantiles que luego forman parte de comisiones, de asamblea y demás. Entonces, eso hasta el momento era impensado y bueno, lo que se exigió en ese momento es una efectiva y una mayor participación estudiantil en las decisiones universitarias, ¿sí? Que bueno, en definitiva, al principio no causó demasiado impacto, las cosas siguieron más o menos igual, pero en la región sí, esta reforma universitaria tuvo un gran impacto y luego en nuestro país como que se retomaron estas ideas de la reforma universitaria y en definitiva se cambiaron todas estas cuestiones que los estudiantes estaban reclamando. Entonces acá aparece otro movimiento reformista. Podríamos denominar a esta época de la historia como la época de las reformas educativas, si se quiere, ¿no? Porque hay una cantidad bastante importante de reformas. Bien, bueno, ahí vamos bien. Profe, entonces casi todos los años tenían algo nuevo. O sea, nunca se podían, Había un descanso, ¿no? se adaptaban a una y ya tenían otra. Exactamente. Igual esta era solamente universitaria, ¿no? Claro. Las anteriores tenían que ver más con la primaria y la secundaria, y acá esta específicamente es la universidad. Ujú. Em, bien, entonces, en definitiva, lo que vemos en esta época es una gran cantidad de movimientos populares, ¿sí? De organizaciones populares, de organizaciones principalmente de clase media, que hasta ese momento eh, no estaba muy formada políticamente la clase media, pero en esta época empieza a tomar más fuerza la clase media, ¿sí? Y bueno, las respuestas a este ascenso de la clase media al poder son todas estas reformas, ¿sí? Hoy me fui. Bien. Bueno, Irigoyen continuó su gobierno, digamos, después hay otras cosas que podemos destacar del gobierno de Irigoyen, como por ejemplo la creación de YPF, ¿sí? El comienzo de la industrialización del país. Con Irigoyen empiezan a surgir las primeras industrias nacionales, ¿sí?
con Irigoyen también se da la masacre de la huelga de o sea, la masacre de los obreros patagónicos, ¿sí? Que tienen lugar en nuestra provincia, eh, que digamos, hay, no sé si saben la historia, pero se los cuento rápidamente. En 1900, acá sí me perdí con el año, creo que era 17 o 19, por ahí andaba. eh, Se da una huelga de obreros de patagónicos, ¿sí? De esta zona, sobre todo los que tienen que ver con el sector rural, ¿sí? Se da una huelga y el gobierno nacional envía a reprimir las huelgas, envía al ejército a reprimir las huelgas y hay un asesinato y masacre y persecución de estos obreros. El 7 de diciembre se recuerda el Día de las Huelgas Patagónicas a nivel provincial y bueno, sucedió durante el gobierno de Irigoyen, o sea que tuvo, digamos, sus cosas buenas y no tan buenas, el gobierno de Irigoyen. ¿Sí? Podríamos hablar mucho más, pero bueno, hay que seguir. Bien, Irigoyen gobierna hasta 1930, ¿sí? Tiene dos periodos de gobierno, 1916, 1922. En 1922 asume Alvear, otro representante de la Unión Cívica, pero luego renuncia a la presidencia y eh, vuelve Irigoyen, que gobierna hasta 1930. En 1930 se da uno de los primeros golpes de Estado, que da comienzo a lo que se llama la década infame. ¿Sí? Esto no lo escribí acá en el Power, pero bueno, se los cuento rápidamente. Hasta 1930 gobierna Hipólito Yrigoyen. En 1930 se produce un golpe de Estado, es decir, lo derrocan a Hipólito Yrigoyen, el ejército lo derroca, lo saca del poder, lo elimina, y da comienzo a lo que se llama década infame. Y que fue una década caracterizada por el fraude electoral, ¿sí? Es decir, se volvió todo para atrás. Lo que se había logrado con la ley Sáenz Peña, eh, digamos, terminó se terminó con la década infame, y se vuelve a este fraude electoral. Es decir, los que eran elegidos durante la dictadura del 30 como presidentes eran elegidos a través del fraude electoral, como antes. El voto cantado, el voto a través de la amenaza, ¿sí? Bien. Durante esta época también la educación tuvo una etapa bastante oscura, ¿sí? Caracterizada por la represión, entre otras cosas que podríamos también detallar, pero no tenemos tanto tiempo. Bien, eh, dentro de la década infame ocurre otro golpe de Estado en 1900, o estoy muy mal con los años, pues. Bueno, no importa. Ocurre otro golpe de Estado, ¿sí? Del cual Juan Domingo Perón era parte, ¿sí? Después les voy a decir el año. Era el 1935, si mal no recuerdo. No, estoy diciendo cualquier cosa. No me voy a acordar. Otra cosa importante que digamos tiene un impacto en el golpe de Estado del 30. ¿Qué sucede en el mundo en 1929?
¿Qué sucede? ¿Puede ser una crisis económica, profe? La crisis de Wall Street. Em, la crisis de Wall Street de 1929 hace que el modelo agroexportador que venía medio trastabillando hasta ese momento en nuestro país tenga un golpe de gracia, ¿sí? Y termina de fundirse, de tener problemas. ¿Por qué? Porque todo el mundo entra en crisis y no hay nadie que pueda comprar, o casi nadie en el mundo que pueda comprar la materia prima de nuestro país y que exportaba a nuestro país. Entonces, también el modelo agroexportador entra en crisis en este momento. Eso fue uno de los detonantes también del golpe de Estado del 30. En fin, en 1945 gana las elecciones Juan Domingo Perón. eh, Ahora sí, digamos, elecciones transparentes, ya no eran parte del fraude electoral. Llega al gobierno en su primer presidencia Juan Domingo Perón, ¿sí? Y también lo que va a hacer es darle un sentido y una importancia bastante profunda a la educación, él y todo su equipo, obviamente, no solamente él, una importancia bastante significativa a la educación del territorio nacional, ¿sí? Entonces, 1945 gana el peronismo. Eh, durante... Hay otro evento importante que sucede. Me estoy salteando dos eventos importantes. Bueno, ya dije uno, la crisis de Wall Street. Me estoy salteando también la Primera Guerra Mundial, que fue en 1912, y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Eh, la Segunda Guerra Mundial termina justamente cuando, o sea, no hay una relación directa, pero la Segunda Guerra Mundial termina en 1945 y justamente en ese año es elegido presidente Juan Domingo Perón. ¿Y por qué es importante esto? Porque el periodo de posguerra a nivel mundial es acompañado por un crecimiento económico de prácticamente todas las naciones del mundo. Entonces, el peronismo lo que hace es aprovechar este crecimiento económico y lo que busca es darle una orientación industriosa a la economía del país. Es decir, eh, lo que caracterizó al peronismo en cuanto al modelo económico fue el modelo de sustitución de importaciones. Y es decir, el modelo agroexportador seguía, digamos, teniendo una importancia digamos, en el modelo económico, pero lo que se buscaba era formar una industria nacional, ¿sí? Es decir, se buscaba de alguna manera dejar el modelo agroexportador para justamente ser un país que produce eh, productos, valga la redundancia, para exportar, y para consumo interno y para exportar. Entonces, lo que se buscaba era que la economía del país en este momento histórico pase por la producción industrial, ¿sí? Y no tanto por la producción de materia prima, ¿sí? No tanto por eh, lo que se produce en el campo, en la tierra, sino lo que se produce en las fábricas, ¿sí? Lo que se buscaba era que la economía pase por ahí, por el desarrollo industrial, durante el peronismo, ¿sí? Entonces, la educación, como no podía ser de otra manera, lo que va a buscar es acompañar, o sea,
obviamente la educación no, sino que el modelo educativo va a buscar acompañar esa industrialización, ¿sí? Y por eso el peronismo lo que hace es darle una orientación o una importancia bastante significativa a lo que es la educación técnica, ¿sí? Entonces, en el primer plan quinquenal, que es el plan quinquenal es un plan de gobierno donde se establecen cuáles van a ser las medidas económicas, políticas, educativas eh, del gobierno. Plan quinquenal se llama porque es a 5 años, ¿sí? En este plan quinquenal el peronismo establece que la educación, la enseñanza, bueno, acá hablan de enseñanza, pero nosotros entendemos que habla de la educación. Eh, Fíjense la importancia y, digamos, la concepción que tenía el peronismo de esta época acerca de la educación. Lo que buscaba era justamente que la educación sea accesible para todas las personas, ¿sí? Acá yo les puse una cita textual del plan quinquenal que dice: una enseñanza es verdaderamente democrática cuando la misma puede ser patrimonio de todos y no solo de unos cuantos. Es decir, lo que se buscaba en definitiva que todos puedan acceder a la educación, ¿sí? Y va a hacer mucho hincapié en la educación de los obreros y de los hijos de los obreros, ¿sí? Incluso va a pensar una educación específica para los obreros y para los hijos de los obreros. Por eso el peronismo fue históricamente odiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque veníamos de todo esto, ¿sí? Históricamente de un gobierno de la élite y de una educación para la élite, ¿sí? Una educación para los ricos, ¿sí? Y el peronismo viene y le dice, bueno, yo le voy a dar una educación para los obreros, ¿sí? ¿Por qué? ¿Porque era bueno? No, porque tenía un sentido político económico, ¿sí? Porque lo que buscaba era formar una mano de obra especializada. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar esta industria nacional que veníamos diciendo recién. Entonces, en este plan quinquenal se establece que la educación primaria iba a ser gratuita, ¿sí? Como venía siendo hasta ese momento, y se especifica que la educación secundaria va a ser gratuita para aquellos alumnos que no puedan pagarla. Y acá ya hay un avance en cuanto a la gratuidad de la educación secundaria, ¿sí? Hasta ese momento, la educación secundaria, como veíamos históricamente, era solamente para unos pocos, para los que podían pagarlo. Bueno, acá aparece la idea de la educación gratuita para aquellos de bajos recursos, ¿sí? Y hay una gran atención a lo que es la educación técnica. En el plan quinquenal se establece que va a haber escuelas técnicas de capacitación, escuelas técnicas de perfeccionamiento, escuelas técnicas superiores, ¿sí? Las escuelas técnicas de capacitación son las de iniciación, es decir, donde los hijos de obreros aprenden eh, los primeros conocimientos digamos, de un oficio. Las de perfeccionamiento es una escuela intermedia que justamente va a complejizar el nivel anterior de escuela técnica de capacitación, y la escuela técnica de superior ya para formar a un técnico más especializado, ¿sí? Y fíjense, acá aparece otra cosa importante. Toda escuela técnica será gratuita para todos los hijos de los obreros, ¿sí? Entonces, hay una gran importancia durante el peronismo hacia la educación técnica y hacia eh, el acceso de los obreros, ¿sí? De la clase popular a la educación, a la formación.
las empresas, las fábricas tenían que aportar al financiamiento de la formación de los futuros obreros también. Hay otra, hasta ahí, ¿me entendieron? Más o menos, ¿se entendió la idea? A grandes rasgos. O sea, ustedes piensen, Sí, profe. peronismo, sustitución de importaciones, educación técnica. Esa es la relación que tienen que hacer. Peronismo, sustitución de importaciones, educación técnica. ¿Sí? O sea, la educación técnica va a acompañar, ¿sí?, justamente este proceso de sustitución de importaciones, que consistía en la formación de una industria nacional. Y de hecho, durante el peronismo se nacionalizan un montón de empresas privadas, como por ejemplo Ferrocarriles, ¿sí?, YPF, ¿sí?, ICRT me parece que también, que bueno, acá es conocida. Lo que se conoce como Aguas Argentinas, que es una empresa de servicios públicos. Acá tenemos servicios públicos que nos provee de agua y de luz. En Buenos Aires está Aguas Argentinas, que provee de agua, ¿sí?, a las casas, a las viviendas. Se nacionalizan esos servicios, ¿sí? Eh, y ahora me estoy olvidando, pero había otros más. Entonces, lo que se buscaba era fuertemente potenciar la industria nacional y justamente se necesitaba de mano de obra especializada para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces se le dio una importancia a la educación técnica. Bien, otra ley importante, que esta las toca de cerca, que seguro lo vieron en otra materia, es la sanción de la ley Siminí. ¿Sí? ¿Lo vieron eso, no? No sé si es Siminí o Simini, siempre tengo como esa duda. Esa la vieron, ¿no es cierto? La ley Siminí, ¿no? Si no lo vieron, díganme que no. Listo. No me acuerdo de esa profe. ¿Alguna se acuerda? No, No, yo yo tampoco, tampoco, profe. profe. Ahora lo vemos entonces. Bueno, esta ley, ¿por qué les digo que la toca de cerca? Porque yo la tenía acá preparada, ¿sí? Está todo pensado. Esta ley, que se sanciona en 1946, le da una importancia que hasta este momento, fíjense que siempre hablamos de educación primaria, educación secundaria, universidad, pero nunca hasta este momento hablamos de qué nivel. Del inicial. Bueno, con el peronismo aparece la importancia de la educación inicial y esta ley le da el lugar, ¿sí?, bueno, coloca el nivel inicial en un lugar de importancia, al igual que el nivel primario y los demás niveles. Entonces se establece que la educación preescolar, ¿sí?, en ese momento se llamaba así, eh, a ver, déjenme buscar, ¿dónde está? No podrán, la dirección general, bueno, no lo encuentro ahora. Pero se establece que la educación inicial iba a tener, iba a ser obligatoria, ¿sí?, eh, para las edades de 3 4 y 5. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Obligatoria de 3 4 y 5. Hoy es obligatoria 4 y 5 nada más. Fíjense que avanzado para la época. Iba a ser obligatoria para las edades de 3 4 y 5 años y también iba a ser gratuita. Y que tenía que estar sí o sí financiada por el Estado, provincial o nacional. O sea, en este momento es la primera ley, digamos,
que hace mención a el nivel inicial, ¿sí? Y le da, digamos, un rango bastante importante a la formación de nivel inicial. Se la considera en esta ley a la preparación, ¿sí? Digamos, tiene todavía esta noción, esta idea de que es una preparación para el nivel primario. Hoy en día es un poco más complejo que eso, pero se le da un lugar de importancia dentro del sistema educativo con esta ley, ¿sí? Por eso les decía que las toca de cerca, porque habla específicamente del nivel inicial. Ahora acá se las voy a dejar, porque seguramente en algún momento la van a ver y les va a servir que yo se las pase. Profe, y por ejemplo, en el final, ¿tenemos que desarrollar un poco más sobre esta ley o...? No, no, no es necesario. Ah, Depende, si ustedes quieren elegir ese periodo, sí, pero si no, no. ok. Después ya vamos a hablar del fin. Me Bien, adelanté un poquito. sí, pero está bien, no hay problema. Y bueno, para finalizar con la clase de hoy, dos, eh, digamos, dos hechos importantes también en lo educativo durante el peronismo son la creación de la Universidad Obrera Nacional, la UON, lo que hoy se conoce como la UTN, y la UTN la conocen, ¿cierto? Acá tenemos una sede de la UTN, eh, la conocen, ¿no? O sea, saben de Sí, qué les profe. hablo. La UTN es lo que antes se conocía como Universidad Obrera Nacional, que justamente estaba destinada, o sea, en su nombre mismo lo dice, estaba destinada específicamente para los obreros, ¿sí? Los obreros se formaban, se perfeccionaban en distintas ingenierías de fábrica se llamaban, y eran gratuitas para los obreros, ¿sí? En 1948 se crea esta universidad que era destinada específicamente para los obreros. O sea, fíjense la importancia que le dio el peronismo a la educación técnica y a la educación de los obreros, ¿sí? Por eso también se ganó el odio de la oligarquía, ¿no? Y en 1949 se decreta la gratuidad universitaria, ¿sí? Eso es otro hecho importante que hasta el día de hoy sigue siendo gratuita la universidad, ¿sí? Esos son algunos, podríamos hablar también de la cultura, ¿sí? Todo lo que fue también la figura de Eva Perón, ¿sí? Pero por ahí nos extenderíamos un poco más. Podríamos hablar también de algunas críticas que se hacen al peronismo con con este famoso adoctrinamiento del que a veces se habla, con el libro, el famoso libro de Perón que habla de Evita, que la asemeja como a una, y a Perón también como a unas figuras casi divinas, que después se los voy a buscar y se los muestro para la clase que viene. Pero digamos, lo más importante y lo más destacable es esta idea, ¿sí? Educación técnica para la formación de mano de obra especializada para formar la industria nacional, ¿sí? Bien, entonces, hoy recorrimos bastantes años, desde la ascensión de la ley 1420 hasta el peronismo, y nos queda un trecho más, ¿sí? Que lo vamos a continuar la clase que viene. Fíjense en la plataforma, yo les dejé, ya les había activado la clase pasada, les dejé, bueno, un poco de lo que hablamos hoy, un resumen. Acá me van a escuchar a mí explicarles más o menos lo que les expliqué hoy.
pero por ahí está bueno y les queda cómodo volver a escucharlo, con un audio, tienen dos fragmentos breves, ni siquiera tienen que leer un capítulo, dos fragmentos breves de este libro, el que seguimos usando hasta ahora, ¿sí? Y después tienen sobre el peronismo también. Bueno, no hay problema. También tienen sobre el peronismo un audio donde les explico casi lo mismo que les dije hoy, un video, un texto, y después lo que vendría la semana que viene, que es la dictadura del 76 y la vuelta a la democracia. ¿Sí? Y los 90 también. Vamos a tratar de llegar a todo eso. ¿Sí? Bien, y la clase que viene también vamos a hablar del final. ¿Estamos? ¿Alguna Listo, profe. pregunta? ¿Algo que quieran decirme? La semana que viene es la última clase.